Después de ya 4 o 5 meses, por fin se ha entendido por parte del portugués Sergio Conceição de que el esquema 3-4-3 o de jugar con 3 jugadores atrás y pues un par de carrileros, ya dependiendo de cómo lo quieras ver, 3-5-3, 3-2-4-5-6-7, lo que como quieras verlo, pero jugar 3 y 2 abiertos es lo que este Milan le ha ido muy bien. Y bueno, este es un video que quería hacer porque la verdad que es un tema que se está hablando bastante y que para mí tiene todo el sentido, y es que se ha conseguido el mejor Milan posible o el mejor Milan de Conceição con este esquema, con este partido contra el Udinese. 3-4-3, una cosa que mucha gente, yo no, pero mucha gente lleva pidiendo bastante tiempo. Sí que creo que en la cultura del milanismo el esquema con 3 atrás no es algo tan típico, no es algo normal. Siempre hemos jugado con 4 y es algo que es parte ya de un poco el ADN o de la historia del club. Pero sí que por cómo está conformada la plantilla, por los jugadores que tienes, por todo ese tipo de conceptos y condimentos, puede ser la mejor forma para que este Milan rinda. Creo que, por ejemplo, también es algo que cada vez es más común en Serie A. Casi todos los equipos, si no gran parte de ellos, juegan así, por lo cual al final también acaba jugando a espejo contra muchos rivales, lo cual ya hace un poco más fácil el tema de las marcas y de quién tiene que seguir a quién, este tipo de cosas. Y bueno, también hay que decir que alguno cree que el Milan solamente ha jugado a espejo, o bueno, perdón, con el 3-4-3 contra el Udinese, pero absolutamente no. Más bien, los mejores partidos del Milan, todos han sido con esa teoría en el esquema. Por ejemplo, partido contra el Madrid. O mejor dicho, vamos mejor a nivel cronológico. El primer derby con Musa como extremo en la época de Fonseca, fue al final lo que no fue bien. ¿Y por qué? Porque alguno creerá que Musa era un extremo, pero eso era en fase ofensiva. En fase defensiva, en Milan metía línea de 3 con 2 abiertos, Teo y Musa. En los tiempos más recientes ha sido Jiménez, el español. Luego en los centrales, los dos de siempre o los dos típicos y reales centrales que hayan jugado ese partido, más al comienzo Emerson de turno, que Emerson es un lateral que también sabe hacer el tercer central, como lo hacía en el Tottenham. Y también Kyle Walker, que lo mismo hace también tanto de central, tercer central, como de lateral. Por lo cual, por más de que el Milan en esos momentos de parecer jugar con un 4-2-3-1 en fase defensiva, era siempre un 3-4-3 o un 3-5-2. Porque el Musa del turno o el Jiménez de turno se metía como carrilero por la derecha, y el mismo central tercero, que era un Walker o un Emerson, hacía esa función en fase defensiva. Luego, esto es algo que también salió bien contra el Madrid, que fue lo mismo también, porque jugó Musa si no mal recuerdo. Luego también en los otros derbis, ya con la llegada de Fonseca, perdón, de Conceição, también lo vimos. Inclusive Musa es el que hace aquel gol, o hace parte del autogol que nos da la victoria contra la Fiorentina, perdón, contra la Juve. Bueno, estoy ahora mismo fumando maquelele. Contra la Juve. Y también después en la final contra el Inter. Y luego, por ejemplo, este último partido lo jugó Jiménez. Y otras veces también pues, ha jugado Jiménez. Con Walker de tercer central. En este caso contra el Udinese fue el último partido, que fueron 3 centrales puros. Pero Tomori siempre lo hemos visto como un central bastante abierto a poder también ser lateral. Inclusive ha sido también lateral, por lo cual siempre es un perfil similar de central. Un central o un lateral que también puede hacer esa otra función. Y por eso creo que justamente no ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque se quedan para mí las principales razones de por qué funciona. Número uno, porque te pones a espejo, y creo que eso al final ayuda, como ya he dicho, en las marcas. Y también creo que es un esquema ya a nivel teórico muy bueno, porque cubre mucho espacio y también te da facilidades de liberar a mucha gente de responsabilidades defensivas por tener 3 atrás, que luego al final siempre pueden ser 4 o hasta 5 si los carrileros no suben mucho. Luego también te permite, pues en este caso del Milan específicamente, darle más fuerza, darle más consolidación, contundencia, solidez a la parte defensiva, que ha sido la que este Milan más le ha costado este año, por lo cual tener más gente atrás al final ayuda
sobre todo en fase defensiva, porque atacando somos otra cosa, pero en fase defensiva ayuda un montón a que pues se cometan menos errores, que haya menos espacios y que por, por efecto dominó haya también menos posibilidades y ocasiones claras para el rival. Luego también hace que, por ejemplo, gente como Leao, como Pulisic puedan estar más libres y sobre todo lo más importante y a quien creo que más beneficia es a los carrileros. O sea, hemos visto las mejores versiones de Jiménez en este tipo de formación y sobre todo y de ninguna duda de Teo Hernández. O sea, Teo Hernández se ve muy potenciado por jugar como carrilero, porque al final lo que Teo nunca ha tenido de forma llamativa o clamorosa o que sea algo importante en su fútbol es la defensa. O sea, tipo, Teo defiende bien, sobre todo cuando está bien concentrado y bien metido, pero no es que se caracterice por eso su fútbol o su nivel. Teo se caracteriza por sus transiciones, por su explosión, por asistir, por marcar, por hacer muchas cosas más que defender. Así que claramente este esquema, que lo libera bastante de tener que estar atento por su lado, porque si él no está deja un hueco increíble, hace que pues, pueda ser mucho más explosivo y libre de lo que lo es normalmente. Así que la verdad creo que es un esquema que espero que aparte que también fue de la mano con no ver a Musa o Joao dentro del campo, que más allá de esquemas son los que más la gente cree que no deberían tocar el campo, lo cual yo lo comparto. Musa por sus errores y por su poca inteligencia futbolística y Leao por su individualidad extrema y poca eficacia adelante, marcando diferencia. Así que al final creo que espero que haya encontrado este esquema con Seisao y que lo mantenga, por lo menos lo típico que yo siempre he visto en la vida, que cuando algo sale bien o algo funciona, ¿por qué cambiar? O sea, por lo cual creo que espero que tenga esa mentalidad con Seisao de repetir este esquema, al menos, no creo que vaya a repetir los nombres porque le gusta mucho cambiar de nombres, pero sí que por lo menos que mantenga el esquema y sobre todo para al menos ya tener algo de idea de la temporada que viene, o sea, al final cómo el Milan va a jugar. Porque yo creo que si al final se queda Alex Jiménez, que yo creo que es lo que parece, porque no creo que el Madrid se lo lleve este verano. Si al final se queda Teo y tal, con la cantidad también de centrales buenos que tenemos, yo creo que es un esquema que Milan puede usar y que al final el 3-4-2 tampoco es que te limite demasiado ofensivamente, porque al final también tienes tu tridente ofensivo, tienes por la banda gente que te puede marcar como Teo, tienes mediocampistas también muy goleadores como Reinders, así que al final, o sea, es un esquema que yo creo que te puede funcionar perfectamente. Y sobre todo también con los nombres que se habla. Se ha hablado, por ejemplo, de Sarri, que Sarri le gusta jugar con tres atrás, o Allegri, o sobre todo Conte, por lo cual creo que no hay ningún tipo de problema en pensar que este puede ser el esquema de Milan de la temporada que viene. Yo personalmente, más bien hasta más que pensar que sea defensivo, creo que es conveniente para el Milan, porque también, sobre todo en fase defensiva, el bloque está bajo, lo cual hace que tengamos muchos espacios en las contras. Y en las contras, por los jugadores que el Milan tiene, son situaciones que nos convienen muchísimo, porque Reinders es explosivo y rápido, Teo también, Pulisic, Leao. Así que al final, con toda esa gente, Alex Jiménez, y creo que con toda esa gente pues al final te conviene también tener esos espacios. Y sobre todo nada más por decir que tienes a Leao y a Teo, ya te conviene jugar en transición con espacios. Porque al final es donde ellos realmente, o sea, no solo lucen, sino que ya destruyen a sus rivales. Así que yo creo que eso al final te da una buena solidez defensiva y luego te da unas buenas situaciones ofensivas para que tus jugadores, por sus características, puedan destacar. A lo mejor si el Milan, yo que sé, tuviera en su tridente, en vez de lo que tiene, a Giroud, Dybala y, y otro jugador así, y Totti, a lo mejor jugar de contra, de transición, no es lo mejor por tu perfil de jugadores. Pero teniendo a un Leao, a un Teo, a un Pulisic y luego un 9, como por ejemplo... Bueno, el 9 a lo mejor no cambia tanto, porque el 9 ya está arriba de por sí, ya te genera mucha más comodidad para poder contraatacar. Y no creo que tampoco sea una mentalidad de equipo pequeño, ni mucho menos, porque, por ejemplo, el Madrid ha ganado varias Champions así. También es que
pues te tienes que un poco poner a jugar como también tus jugadores te den mejores rendimientos. Al final, no creo que sea lo mismo jugar con, por ejemplo, el Barça de Guardiola con esa idea del tiki-taka con los jugadores que tiene el Milan. Pero a lo mejor ese Barça de Guardiola, jugar en transiciones como juega este Milan, no lo podría hacer. Al final, ¿sabes? Cada jugador, cada equipo tiene sus características para poder explotar. Y pues yo creo que el Milan, objetivamente, con este esquema le puede ir muy bien. Creo que para perfeccionarlo habría que encontrar un mediocampista que no sea Fofana, porque creo que Fofana no puede hacer esto, preciso en los pases largos o en los pases filtrados, pases... O sea, porque Fofana lo puede hacer, pero no es un especialista. En cambio, un tipo, por ejemplo, como Cross o como... A ver, así, sí, Cross, así me viene rápido a la cabeza. Digamos un Cross, un buen lanzador que, teniendo a sus compañeros en velocidad, con su buena pegada, los dejaría siempre mano a mano o con grandes chances de marcar. Y también añadir otro, porque claramente no puede ser siempre nada más uno, sino tener un par para que cuando les caiga el balón sean los que cumplan esta función. Uno en la saga central, como por ejemplo lo es Bastoni en el Inter, como también lo es Van Dijk en el Liverpool, como por ejemplo, a ver qué más así, un jugador que lo hacía muy bien esto. Bueno, o sea, hay varios casos. Creo que ese es lo que el Kjaer también lo hacía muy bien. Creo que eso es lo que nos faltaría, encontrar un central con esa característica, porque creo que ya de hoy no la tenemos. Cha a veces lo hace bien, pero no creo que sea tan preciso como para catalogarlo como capaz. Y Fofana también lo hace bien a veces, pero no es su especialidad, ¿sabes? No es un especialista en el tema. Así que bueno, gente, díganme ustedes qué opinan, qué creen de este esquema. Yo creo que no voy a decir que lo va a usar el resto de la temporada Sao, porque al final ha cambiado siempre. Pero yo espero que, o sea, que la lógica de haber ganado tan de forma contundente y también un poco analizar los grandes partidos del Milan, casi siempre hemos jugado así, con ese falso extremo que al final es un carrilero y que desarma una línea 3 atrás con dos carrileros por delante, es la que mejor nos ha dado resultados. Y por qué no usarlo, la verdad. Pero bueno, veamos qué pasará, gente. Se les quiere un montón. Dejándose like, como siempre, papuchos. Nos vemos como siempre en un nuevo video, papuchos ricolinos en Pipu York.